Bueno, hermanas, que el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenidas a su culto de mujeres guerreras de fe, guerreras de oración. No sé ustedes, pero yo sí siento un poquito de frío y con este vientecito, bueno, ya mero vamos a salir volando. Ni tanto así porque estamos hermosas. Amén. Este día quiero compartir con ustedes esta reflexión a la cual yo le puse como tema la llave maestra de la oración. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los primeros 10 versículos. Amén. Cuando lo tengamos nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Damos gracias por la vida de cada una de ustedes, hermanas. De verdad, muchísimas gracias. Ay, disculpen que yo con este ventilador aquí sí que... Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Padre bendito, una vez más tu palabra nos demuestra que tú eres ese Padre amoroso, que tú eres ese Padre que día a día, como el labrador perfecto, va podando nuestras vidas. Señor, te rogamos, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que limpie todo aquello que estorba nuestra relación contigo. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que seas tú el único, mi Cristo de gloria, porque tú escudriñas lo más profundo de nuestros corazones. Quizás nosotras podemos creernos perfectas o podemos creer que ya nada hay que hacer en nuestras vidas. Pero te rogamos, te suplicamos, Espíritu Santo, que seas tú quebrantando nuestros corazones para que veamos hacia adentro, Señor, cuáles son las cosas que a ti te ofenden, Señor. Padre bendito, de verdad, como dice tu palabra, como el Padre amó al Hijo, así también Él nos amó y nos ama y nos seguirá amando. De verdad, muchísimas gracias por ese amor perfecto, por ese amor incondicional que hizo que tú dieras la vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y cada una de nosotras podamos tener ese privilegio inmenso de estar aquí cada día escudriñando tu palabra. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Padre bendito, Espíritu Santo, de verdad, ayúdanos a guardar tus mandamientos. Cada una de las cosas, Señor, que tú nos pides que hagamos, que tengamos ese corazón tan sensible a tu palabra, esos oídos sensibles, y que podamos obedecer lo que tú nos dices, Señor, para poder tener
esa intimidad contigo, mi Cristo de gloria. De verdad, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, hermanas. Muchísimas gracias. Podemos sentarnos. Hermanas, este día, como les dije, yo he titulado La llave maestra de la oración. Y quiero compartir con ustedes 3 consideraciones para poder obtener esa llave maestra. Obviamente el texto nos da más consideraciones, pero quiero compartir esta parte que precisamente en un devocional el Señor habló a mi corazón. Y precisamente yo les decía a las hermanas, al equipo de trabajo, que hemos declarado este año como el año de la intimidad con Dios. Y de eso se trata, de que cada una de nosotras vayamos creciendo espiritualmente. Entonces quiero compartir precisamente lo que el Señor habló a mi corazón en esa ocasión, y pude revisar estas 3 consideraciones para obtener esa llave maestra de la oración. Amén. Yo creo que cada una de nosotras tiene esa experiencia que no puede abrir su puerta si no es con la llave maestra de su casa. Cuando estábamos haciendo el traslado, yo les comenté el viernes pasado, si no me equivoco, que yo le había dicho a mi hija, mira, por el afán de querer hacer las cosas, ni siquiera le dijimos al Señor gracias por este nuevo día. Y lo que me pasó fue lo siguiente: resulta que como el candado era tan pequeño, y yo creo que ya andaba tan cansada también, y era de madrugada, el candado no lo puse correctamente. Eso es tremendo. Yo no sé quiénes de ustedes tienen experiencia en eso de poner los candados. Yo honestamente no tenía mucha experiencia, estoy adquiriendo experiencia en eso. Es bonito llegar y abrir, ¿verdad?, la puerta y ya. Pero resulta que en este portón hay que tener como un truco para poner el candado. Y yo, créanme que ese día, bueno, yo lo que hice fue nada más poner el candado. Y aunque tenía esa llave para abrir el candado, el espacio no me daba para poderlo abrir. Y luchamos y luchamos y luchamos. Y ese día yo dije, bueno, Señor, ¿y aquí qué es lo que vamos a hacer? Intentamos de una forma, de otra, alumbrábamos, le metíamos la llave, no daba vuelta la llave en el candado. Y entonces hermano Raúl andaba ahí dando su ronda matutina, de madrugada, pues, y vio que estábamos ahí. Le digo, hermano, venga. Y me dice, ajá, hermana, mire, le digo, no sé qué pasó, pero resulta que la llave no puedo abrir. Ah, hermanita, me dice, es que aquí hay que hacerle así al candado para que la llave entre. Ay, hermano, le dije, ¿y aquí qué puedo hacer? No, ahí hay que quebrarlo, me dice. ¿Pero con qué? Ahí hay que quebrarlo con una almágana y un cincel. Y entonces me dice, pero ahorita no lo podemos hacer porque son las 2 de la madrugada y vamos a despertar toda la gente. Entonces, por muy llave maestra que tuviéramos para abrir el candado, no lo pudimos abrir, hermanas. Hasta que se llegó el día y el hermano Raúl llegó y punto, lo abrió. Entonces, hermanas, les comento esta experiencia porque muchas veces nosotras tenemos esa llave maestra, pero no la podemos utilizar. Y esa llave maestra para nuestras vidas es la oración. La oración, precisamente lo que decimos los maestros de escuela bíblica, de escuela dominical, o los maestros de cuna, o sea, la cuna, es que le decimos a los niños, la oración es hablar con Dios. Sí, eso le decimos a los niños. Pero yo me recuerdo que recién yo, convertida al Evangelio, me decían, es que ore. Y yo decía, ¿y eso de orar qué es? Pues, o sea, yo me podía, a mí pregúntenme
en aquel tiempo ustedes me preguntaban los misterios gozosos, dolorosos, no sé cuáles más, y no sé qué cosas de la camándula, y yo eso me lo podía, pero eso de orar yo no sabía qué era eso. Y yo decía, ¿qué es eso de orar? A mí me temblaban las manos, me temblaban los pies, cuando mi líder en el servicio me dijo, vaya hermana Mari, hoy llévenos en oración. Y yo, ¿y por qué yo hoy? Dije yo, o sea, no hallaba ni qué decir, hermanas. Entonces, no, muchas veces tenemos esa llave, pero no sabemos cómo la podemos utilizar. Entonces, como les dije anteriormente, estas 3 consideraciones que personalmente me han ayudado, en primer lugar es permanecer en Cristo. O sea, si usted y yo permanecemos en Cristo, significa que debemos de permanecer en la palabra o en las palabras de Cristo. Y la palabra de Cristo nunca cambia, hermana. La palabra de Cristo siempre va a ser, desde el inicio hasta el final de los tiempos, va a ser igual. La palabra de Cristo siempre va a estar llena de gracia y misericordia para su vida y para mi vida. Yo en ese momento, créanme que con lo del candado, yo después le dije, gracias Señor, de verdad no merecemos tanta gracia, tanta misericordia, pero en tu bondad infinita nos has ayudado. Las palabras de Cristo son incomparables. Hermana, ¿qué palabra aquí de la Biblia no le lleva a usted gozo y paz cuando la lee? ¿Qué palabra va a encontrar usted, aunque sea una palabra, hermana, de que nosotras podamos creer que es una palabra de juicio, que nos está trayendo juicio? Pero cuando usted y yo decimos, de verdad necesito esta exhortación tuya, Señor, usted y yo reconocemos que la palabra de Cristo es esa palabra divina. Y es esa palabra espiritual, como dice Juan capítulo 6, versículo 63, que precisamente es espiritual. ¿Por qué? Porque nos lleva a la vida eterna. Dice Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, mire bien y oiga, son espíritu y son vida. De manera que usted y yo, para que esta palabra entre en mí, debo de tener esa parte espiritual. Con mi mente no la voy a entender, con mi mente no la voy a poder discernir. Porque dice, las palabras que yo os he hablado son espirituales, son en espíritu. Y en segundo lugar, son vida, pero no es cualquier vida, hermano. Son vida eterna. Amén. Y luego Juan, más adelante, siempre en el capítulo 6, el versículo 68 dice, Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, hermana? En esta parte tan agobiante o en esta vida tan de tantos problemas, ¿a quién vamos a ir? Solo a la palabra que nos va a dar ese consuelo, nos va a exhortar, nos va a dar fortaleza, nos va a dar energía. Y luego, cuando usted y yo tenemos esa palabra llena de vida, usted y yo podemos hablar con autoridad, como dice Lucas capítulo 4, versículo 32. Porque Él mismo, Cristo, nos deja esa autoridad. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Cuando usted y yo citamos la palabra del Señor, va a decir, ¿de qué está hablando esta hermana? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque usted está citando la palabra de Cristo y la cita con autoridad. Por otra parte, hermanas, precisamente esa
Permanecer en Cristo, en las palabras de Cristo, significa también que vamos a permanecer con el Dios Padre, y eso nos va a llevar a dar ese fruto espiritual. Pero para dar ese fruto espiritual, porque muchas veces podemos hacer muchas cosas en las emociones, con nuestras propias fuerzas. Créanme que ahorita, yo le decía a la hermana, ahorita yo me siento súper cansada. No es fácil tener una condición, bueno, ya la edad obviamente, ¿verdad?, física, desgastada a una condición física con mucha fuerza, con mucha energía. Pero precisamente la palabra del Señor siempre nos va a llevar que usted y yo tengamos ese fruto espiritual, no un fruto de la carne. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, pero lo vemos después. Pero cuando usted y yo llevamos ese fruto espiritual, significa que vamos a tener un contacto permanente con el agua de vida. ¿Y quién es el agua de vida? Cristo. Usted y yo no podemos llevar frutos espirituales si no estamos en constante comunión con Cristo. Porque usted y yo vamos entonces a ser receptoras o recibidoras espirituales. Mateo capítulo 13, versículo 23 lo cita: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por nuestras propias fuerzas, imposible, se los he dicho muchas veces, imposible dar ese fruto espiritual, porque significa que usted y yo tengamos esa muerte de la vieja vida. Juan capítulo 12, versículo 24, precisamente nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Quizás algunas hayamos tenido la experiencia, por ejemplo, de visitar, vivir o ver cómo una semilla da fruto. No, bueno, en nuestra niñez, en mi niñez, por ejemplo, mi hermana Dorita, a ella le gustaba sembrar mucho maíz, y a las que conocemos, usted siembra una semilla, ¿y cuántas mazorcas da una mata? 4, 5. Entonces sí da mucho fruto. Y si usted se pone a contar cuántos granitos trae esa mazorca, ese es el fruto. Entonces quiere decir que la palabra nos dice que es necesario que usted y yo muramos al viejo hombre, o en este caso a la vieja mujer, porque si no nos vamos a quedar solas. Pero si morimos, dice, llevamos mucho fruto, porque está hablando del fruto espiritual. Por otra parte, hermana, otra condición para que usted y yo llevemos fruto, precisamente es lo que el versículo 2 de lo que hemos leído, Juan capítulo 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces eso quiere decir, hermana, que esa condición también o es castigo, porque nos van a quitar, nos van a cortar, pero o ¿qué preferimos? ¿Que nos castiguen o que nos sigan podando? La poda no es fácil, hermanas, porque son procesos donde el Señor se encarga de fortalecer, formar nuestro carácter. Recientemente, precisamente, pensaba en esto y muchas veces lo he hablado. El Señor quiere siempre, siempre. Y hoy por la mañana me decía el muchacho este que nos está ayudando, me dice: mire,
fíjese que yo venía por ahí y resulta que una señora me vio así mal y me dice, quizás ellas siempre tienen dinero. Y yo le digo, probablemente sí, le digo, tienen dinero. Pues no, yo no quiero llegar a tener dinero, me dice, porque si yo voy a ver mal a los demás, mejor prefiero no tener dinero. Yo le dije, eso le he dicho al Señor, que me dé lo necesario, porque no sé si cuando tenga dinero me voy a olvidar de que Él me lo dio y voy a ver de menos a los demás. Sí, porque qué feo que lo vean así, me dice a uno así. Claro, es feo. Entonces, muchas veces, hermana, la poda significa que usted y yo estemos en constante crecimiento y llevando fruto. Yo creo que a la mayoría de aquí nos gustan las plantas. ¿Y quiénes no podamos las plantas? Para que se hagan frondosas y para que den más flores, ¿verdad? Si no, se hacen unas grandes parras y no dan nada. Entonces, preferiblemente tener la poda, porque dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, es preferible que esa poda sea de manera permanente en nuestra vida y que cada una de nosotras podamos decir, Señor, gracias, porque sé que día a día tú estás podando mi vida espiritual. Amén. Como segunda condición, hermana, es tener la certeza que usted y yo y el Espíritu de Cristo somos inseparables. No sé quiénes de ustedes han tenido una amiga que le decían, estas son par de aritos para una sonta, que allá iban juntas, ¿verdad? Entonces, así se trata. El Espíritu de Cristo y usted son inseparables. El Espíritu de Cristo y mi persona son inseparables. No puede. Desde el momento que Cristo, usted y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu de Cristo mora en cada una de nosotras. Entonces, hermana, debemos de considerar que todos los creyentes estamos acompañados de manera permanente de su presencia. Eso de verdad que sea una fortaleza para usted y para mí. Siempre el Espíritu Santo de Cristo va a estar con usted, hermana. Pero estamos de verdad sujetados con firmeza de su mano. Juan capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire qué promesa más grande. Ni nadie, oiga, nadie los arrebatará de mi mano. Hermana, de verdad, esta es una promesa gloriosa, porque dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, en este caso, las arrebatará de mi mano. Entonces, hermanas, el versículo 4 dice, somos como pámpanos de la vid. ¿Por qué? Porque estamos tomados de la mano de Dios. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismos, si no permanecen en la vid, así tampoco nosotras, si no permanecemos en Cristo, no podemos llevar fruto. De manera que para llevar el fruto espiritual, usted y yo necesitamos estar agarrados de la mano de Cristo. Eso significa que usted y yo estamos en una comunión permanente y ningún poder, como dice Romanos 8:39, nos va a poder separar del amor de Cristo. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como tercera condición, hermana, es conocer el poder de la oración. Siempre hay que tener en mente, hermana, nada, absolutamente nada, usted y yo lo vamos a lograr si no doblamos rodillas y estamos delante de la presencia de Él, en súplica.
en petición, en acción de gracia. Y esto depende de la fe, precisamente, que usted y yo tengamos. Muchas veces esta fe es ilimitada, porque dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una condición que muchas veces, y es lo que siempre les digo, hermanas, muchas veces no vamos a entender por qué Dios no nos da todo lo que pedimos. Yo le decía a mi hija, sentada precisamente ahí en el patio ese que nos ha quedado, estábamos cenando un día, y le digo, con honestidad, yo no me veía en esta casa. O sea, mis planes eran otros. Y se lo dije a ella. Yo nunca me vi en esta casa. Mis planes eran otros. Entonces, y podemos decir, quiere decir que la hermana Mari no tuvo fe. Dios no la escuchó entonces. ¿Por qué? Quiere decir que la hermana Mari no permaneció en Cristo, ni las palabras de Cristo permanecieron en ella, porque pidió otra cosa y miren lo que le dieron. No puede ser así. En realidad, los procesos, como siempre lo digo, lo sostengo, son para que nuestro carácter se vaya reafirmando, se vaya puliendo, hasta llegar a ser a la altura de Cristo. Amén. Y nunca, o sea, aquí en la vida nunca vamos a dejar de ser podados o podadas. Entonces son procesos que muchas veces, para que usted y yo los comprendamos en nuestra mente finita, es imposible. Es imposible porque nosotros queremos o deseamos otras cosas, pero no será dado de esa manera. Y muchas veces, cuando creemos que la fe es ilimitada, porque como dice el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les va a dar. Pero está la otra condición que les decía hace un momento. Muchas veces, si se nos da todo lo que pedimos, nos vamos a olvidar de quién nos lo dio. Y usted y yo hemos sido muchas veces testigos de que hay personas que se les da lo que piden, y eso lo que hace es alejarlo o alejarla del Señor. Entonces, mucho cuidado con lo que pedimos, mucho cuidado al utilizar la palabra, y no quiere decir que la palabra es verdadera, claro que sí. Es verdadera porque el Señor sabe precisamente de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Necesidad, que es muy diferente a tener de manera sobreabundante. Para que sea más eficaz de verdad, el poder de la oración debe de ser acompañada de alabanza. Y muchos hombres de oración, nos dice la Biblia, por ejemplo, Jacob en Génesis capítulo 32, versículos del 26 al 28, nos habla de cómo Jacob hace ese voto de oración. Elías en el primer libro de Reyes capítulo 17, versículo 21 al 22, el mismo ladrón en la cruz. Y los primeros discípulos en Hechos capítulo 4, versículo 31. De verdad, así como dice el versículo 9, la oración nos ayuda a perseverar hasta el fin. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. En el amor de Cristo, y precisamente ese amor de Cristo nos lleva a una vida de obediencia, teniendo el máximo ejemplo de Cristo mismo. Juan capítulo 15, versículo 10 es el último, y dice, si guardan mis mandamientos,
permanezcan en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De manera, hermanas, que cada una de nosotras podemos encontrar que esa llave maestra de la oración la podemos tener siempre, en primer lugar, si permanecemos en Cristo. En segundo lugar, si usted y yo tenemos la certeza que el Espíritu de Cristo somos inseparables. Siempre va a estar el Espíritu de Cristo. Y en tercer lugar, que usted y yo conocemos el poder de la oración y lo hemos experimentado. Cada una de ustedes, mi persona, hemos podido experimentar el poder de la oración. Amén. Este día yo le pedí a las hermanas o a los hermanos del equipo que precisamente nosotros como Ministerio de Mujeres hemos declarado el año de la intimidad con Dios. Y les dije yo al equipo, hay una herramienta que de verdad me ayudó mucho en mis primeros años como creyente, me ayudó mucho. Y no es que le dé promoción desde aquí, pero es una herramienta que se llama tiempo con Dios. Entonces tuvimos la bendición de que una hermana nos regaló varios libros de eso y lo compartí con las hermanas, con los hermanos del equipo. Y les dije yo, hemos declarado que el 2024 va a ser el año de la intimidad con Dios. De manera que cada uno de ustedes, cada una de ustedes va a tener su devocional de tiempo con Dios. Lastimosamente, desde el año pasado, les estoy diciendo de este material, lastimosamente ese material ya no lo traen impreso, como los libros, eso. Todavía tengo allá unos ejemplares, estoy buscando algunos que no estén muy, porque les decía yo a las hermanas, el problema con los míos es que como esos eran mis devocionales, yo los manchaba, les ponía todo. Entonces no quiero compartirlos así. Tengo algunos que más o menos están no tan manchados, quiero traerlos para que todos podamos tener acceso a esa herramienta. Pero quisiera que alguien del equipo de trabajo quiera compartir con los hermanos, con las hermanas, su devocional en esta semana, lo que el Señor le ha hablado, lo que el Señor le ha dicho a través de este tiempo con Dios. En 2 minutos, o si ha leído algo del libro, quisiera que alguna de las hermanas